Bueno, el verano la piscina es un panorama ideal, ¿verdad? Para todos, especialmente para los más niños que nunca tienen frío, que les encanta, que el agua siempre está rica. Pero la constante exposición al agua puede generar también problemas y lo que aumenta en esta época son los dolores de oídos. Uno de ellos es la otitis, trastorno que afecta principalmente a los más chiquititos. Para hablar de este tema estamos con el doctor Cristian Olavarría. Él es otorrinolaringólogo de la Clínica Santa María. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. ¿Por qué los niños tienen más frecuencia de padecer el problema de otitis en la piscina? ¿O cualquier individuo lo puede tener? Bueno, efectivamente es más frecuente en los niños y la razón principal probablemente tiene que ver con que son un poco más exagerados para bañarse, ¿no? O sea, es por la actitud. actitud. Hijo sabe que el niño puede estar de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche metido Y los en el agua. saltos y los piqueros y todo eso influye, ¿no? No sé si tanto el tema de los piqueros en sí mismo, pero muchas veces también depende de dónde se están bañando. Por ejemplo, no es lo mismo bañarse en un lago o en un río que puede dar contaminación o en un agua clorada con demasiado cloro que puede generar irritación. La otra razón por la cual los niños también pueden ser un poco más susceptibles, pueden ser un poco más delicados, es porque la piel del niño es más delicada. Y la otitis externa, esta otitis del verano, de la que estamos hablando ahora, es una otitis que principalmente se debe a una inflamación de la piel del conducto auditivo. El conducto auditivo es una irritación. Es una irritación inicialmente que se produce en alguna persona a veces predispuesta, ya sea porque tiene alguna alergia previa o porque, como hablábamos, está muy expuesta al agua. Y en esa piel irritada se produce finalmente una pequeña herida que termina infectándose y generando esta inflamación. Sí, ¿hay alguna cosa en particular que haga que algunos niños sean más propensos a esto? Por ejemplo, los niños como yo, que somos más orejones, estamos más expuestos a estos problemas, hay que protegerlos más. No, en serio, ¿verdad? La verdad es que el tamaño de la oreja, el tamaño no importa. No tiene que ver. Ya, ok, en me este caso salvé. no En realidad no hay ningún problema. No se rían, ¿ah? Sí importa que efectivamente, como decíamos, la piel sea más delicada, que el niño tenga, por ejemplo, una alergia, una dermatitis. Ya, ¿no? O sea, los niños que son más alérgicos, que son más delicados de piel, efectivamente. Los niños que son atópicos, como nosotros lo llamamos, tienen una predisposición más grande. También influyen algunas ciertas hábitos o características, por ejemplo, el hecho de manipularse mucho el conducto auditivo. Ya, el famoso cotonito. Que debería en ese sentido estar bastante restringido. El cotonito, siempre nosotros hablamos, para el conducto auditivo, ojalá nunca. Ya, ¿y en qué influye con esto que estamos hablando de la Porque genera irritación. Porque la piel del conducto auditivo, como conversábamos, es muy, muy delgadita. Es una piel casi como un papiro, que en el fondo basta con un pequeño grataje, con una pequeña irritación, en este caso, por ejemplo, con el cotonito, para que se rompa, para que se lesione y que finalmente deje de ser una barrera protectora, digamos, de una infección. Sí, acá tenemos algunas gráficas que nos permiten un poco entender, a ver si usted nos explica, dónde se produce esta irritación, porque acá más bien tenemos la parte interna, claro. ¿Cierto? Lo que pasa es que aquí es importante a lo mejor la diferencia, porque esta otitis del verano no tiene nada que ver con la otitis de invierno. del invierno. Ya. Son dos condiciones completamente distintas. La de invierno actúa allá adentro. Es un poco más como esto, que es lo que dice ahí otitis media. Ya. La otitis media es relativamente a veces sencilla de sospecharla, porque también es más frecuente en niños, por otras causas, pero también es más frecuente en niños, y suele ocurrir asociada a un cuadro respiratorio. El niño se nos resfría, anda con moco, congestión, y en ese contexto empieza a doler el oído. Está más asociado a una infección. Las dos son ¿cierto? infecciones, pero una infección es más una infección respiratoria, una infección relacionada con un resfrío, y la otra una infección más relacionada con un problema local, cutáneo en este caso. Más de piel, más térmico. Claro. Ahora, igual es válido un poco la diferencia, porque la verdad es que los tratamientos son radicalmente distintos. El tratamiento de la otitis del verano, como es una infección local de la piel, se maneja habitualmente con gotas. La típica gotita, ¿no es cierto?, que le indica el médico, que se coloca una semana y con eso el tratamiento anda bien. Ocasional, muy ocasionalmente puede haber una infección mayor que requiera antibióticos orales. Doctor, se me ocurren un montón de preguntas, pero la gente también tiene en la calle algunas interrogantes que vamos a escuchar. A ver si las puede contestar, por favor. Hola, mi nombre es Carla. Doctor, quisiera consultar para el tema de la otitis, si es efectivo que le ponga a mis hijos calor en el minuto de que están con problemas o llorando, o el típico cucurucho. ¿Eso es cierto? ¿Es efectivo? Bueno, es una súper buena pregunta en realidad. La verdad es que para ambos tipos de otitis, como decíamos, esta más relacionada con los resfríos, que es un poco más frecuente en invierno, porque los resfríos son más frecuentes en invierno, y para también las infecciones del oído relacionadas con la piscina o con el agua,
Sirve el calor local. El calor local tiene una capacidad de ayudarnos con el dolor, que es el síntoma cardinal de estas infecciones, y nos permite también controlar un poco la inflamación. Por lo tanto, esa primera parte está perfecto. Obviamente con cuidado, que no se Calor vaya a local quemar. significa, por ejemplo, Un guaterito caliente, un pañito caliente, un pañito tibio, o un guatero estos guateros de semilla para que no haya riesgo de que la persona se nada vaya de a quemar. estar poniendo papeles quemados, porque antes hacían unas cuestiones francamente increíbles. Ese es Esos el remedios caseros pueden ser más peligro que solución, ¿o no? De hecho, efectivamente, en la teoría podría eventualmente generar algún tipo de mejoría del dolor, pero el riesgo es mucho mayor. De hecho, hemos visto nosotros quemaduras, porque el cucurucho es un papel con forma de cono, ¿no es cierto?, que se enciende en el oído. Es una receta más vieja que el hilo negro y parece que funcionaba, pero hay un riesgo. Tenía una cierta utilidad en la otitis en la otitis del en la de invierno. Pero el problema es que el riesgo o sea, imagínate, suena como súper lógico que no hay que colocar cerca de la cara de un niño, por ejemplo, un papel encendido. Así que absolutamente proscrito el tema. Calor local con seguridad. Calor local, sí. Las otras indicaciones como generales para la otitis, que en Chile a veces somos de repente buenos para automedicarnos con cosas que no deberíamos, por ejemplo los antibióticos, y de repente tenemos poca conciencia de lo que es nuestro propio autocuidado. En este caso, por ejemplo, de las otitis, uno, aparte del calor local, que es una súper buena, digamos, medida, también podría en una etapa inicial usar antiinflamatorios. Antiinflamatorios que se venden, digamos, en la farmacia, si la persona no tiene ninguna alergia conocida o algún problema por los antiinflamatorios. No se venden con receta. No, se pueden comprar, digamos, o analgésicos, pero como hacerlo en este caso paracetamol. muy excepcionalmente. Por ejemplo, con los más chiquititos, doctor, a veces unas gotas como, no sé, antiinflamatorios en gotas puede servir. Puede caso servir. de un dolor muy antiinflamatorio agudo. en gotas estamos hablando a tomar, no a colocarse en el oído. No. Entonces, en ese periodo de tiempo, que puede ser 24 o 48 horas inicialmente, el usar antiinflamatorios orales, el usar calor local puede eventualmente mejorar al paciente y dejar que el organismo elimine esa infección, ya sea del oído externo, del oído medio, sin problema. Si Doctor, este cuadro se aleja o se aumenta, digamos, el número de días, obviamente que eso debería ser un motivo de consulta del médico. Oiga, el público está inquieto. Tiene más preguntas. Hola, buenas tardes. Soy Gastón. Quisiera saber si una otitis no tratada puede generar pérdida de audición y problemas neurológicos. También una súper buena pregunta. La verdad es que las otitis externas, como las que estamos hablando de la otitis del verano, La de verano. no tienen un riesgo de dañar internamente el oído en general porque son externas, porque la infección ocurre en la piel del conducto auditivo. Por lo tanto, el riesgo mayor de ese tipo de infecciones es que se genere una inflamación más difusa en la zona local, que ya nosotros llamamos celulitis, que es una infección de los tejidos blandos que puede incluir toda la cara e incluso requerir tratamiento endovenoso de antibióticos. Es complicado. Sí, puede ser bien complicada, pero va por ese lado. Respecto a la pregunta de Gastón, el problema básicamente pasa con las otitis medias. Y de hecho, muchas veces la gente relaciona, y con mucho miedo, y la verdad es que en algún grado de verdad, con que las otitis se pueden complicar. Y se pueden complicar gravemente. Efectivamente, un paciente que tiene una otitis media aguda puede generar meningitis, puede generar un absceso cerebral, una inflamación, digamos, de los tejidos del sistema nervioso central, pero, por suerte, gracias a Dios, es absolutamente muy infrecuente. El tratamiento habitual con antibióticos orales, en este caso con la otitis media, es suficiente para controlar ese riesgo y en general nosotros no lo vemos en forma frecuente. Pero sí hay que tenerlo en consideración porque una otitis media aguda, una otitis de estas del resfrío del niño, por ejemplo, en un menor de 2 años, es una indicación bien importante de antibiótico a partir de inmediato, por el riesgo de estas complicaciones que tiene la otitis. Vamos a otra pregunta. Hola, mi nombre es Jonas Pelayo. Quisiera hacerle una consulta al doctor, que mis sobrinos en vacaciones generalmente van a las piscinas y siempre quedan con dolores de oído. ¿Es recomendable que les compremos tapones para que los usen? También elegía las preguntas, ¿eh? Sí. Sí, porque son súper importantes y la verdad es que representan mucho las preguntas que nos hacen a nosotros. Mucho mejores que las que hago yo, es increíble. Sí. La verdad es que un oído sano no debería tener ningún problema para contactarse con el agua. O sea, no necesita uno a los niños en general comprarle tapones o cuidarlos del agua si es que el niño sano no tiene otro problema. A veces ocurre que el niño tiene, como hablábamos, por cierta predisposición relacionada con la piel o alguna otra, por ejemplo, la forma del conducto auditivo,
una cierta predisposición mayor a hacer otitis externa. En esos casos, y cuando la otitis es a repetición, en forma repetitiva, uno puede efectivamente, dentro de las indicaciones, dejar algún tipo de protección especial del oído que evite, en cierta medida, porque no hay ningún sello absoluto del conducto, digamos, la exposición directa con el agua. Pero la recomendación en general es que un niño sano o un adulto sano no tendría por qué tener molestias cuando mete la cabeza, o en este caso las orejas, al agua. Si eso ocurre, sería recomendable que consultar. Porque hay algo que no está funcionando Exactamente. bien. Doctor, muchísimas gracias por venir. Ha sido muy clara su explicación. Gracias. Que esté muy bien.